Mi esposa me preguntó si podía ir a la cena de parejas de la empresa con su jefe, y la única respuesta que pude articular, reprimiendo todo lo que sentía, fue un simple: ve y considera este tu último evento como mi esposa. Vi la sorpresa en sus ojos que ni siquiera intentó disimular, como si no hubiera esperado que la tomara en serio, como si lo que había sugerido no fuera lo más absurdo que un corazón amoroso pudiera oír. Pero lo que vi allí no fue solo sorpresa. Era miedo. No de mí mismo, sino de perder el consuelo de la mentira que había estado alimentando durante meses, quizá años. Y al día siguiente, con una frialdad casi quirúrgica, vacié mis cajones y dejé atrás la ilusión de un nosotros que solo existía en mi cabeza. Ella fue al evento. Fue con su jefe. Y regresó sola. Él, supe más tarde, nunca la había visto como algo más que una compañía ocasional. Y lo que quedó entre nosotros, allí, en ese espacio vacío entre el amor y el desprecio, fue un abismo que se lo tragó todo: promesas, planes, sueños, hasta las sonrisas enmarcadas en el estante de la sala. Durante mucho tiempo, reviví ese momento. No la cena, ni la traición en sí, sino el momento exacto en que ella pensó que pedirlo era normal. Como alguien que te mira a los ojos después de años de complicidad y, con naturalidad, pregunta si puede salir con alguien más. Como si el amor fuera un contrato con cláusulas flexibles. Como si el respeto pudiera posponerse por una noche. No se disculpó. No de inmediato. Simplemente bajó la mirada y se fue, dejando un rastro de perfume y ausencia. Me quedé allí, mirando fijamente el silencio, recordando las veces que dormí con el corazón lleno sabiendo que estaba a mi lado, y las veces que me preocupé por los detalles de su día solo para hacerla sentir amada. Pero todo eso no significaba nada comparado con la adrenalina de ser mirado por otro. Y ese, aprendí, es el tipo de dolor que no sangra, corroe. No grité. No supliqué. No pregunté por qué. Simplemente cerré la puerta, y con ella, una parte de mí que nunca volvería a ser la misma. El amor, cuando se traiciona, no muere de golpe. Agoniza en silencio, recordando cada caricia, cada mirada, cada «te quiero» dicho antes de dormirse. Y en esos recuerdos, lo que duele no es lo vivido, sino lo desperdiciado. Ella lo desperdició. Desechó algo excepcional, algo que no todos tienen la suerte de encontrar. Lo desechó por un hombre que la veía como algo desechable, que ni siquiera se molestó en abrazarla después de la caída. Y cayó. Pero no al suelo, sino que desapareció de mi memoria, del lugar que le había reservado dentro de mí. Y aún así, no fue fácil. Dormir sola esas primeras noches fue como respirar bajo el agua. Intenté convencerme de que hice lo correcto, pero el amor tiene voz y susurra recuerdos incluso cuando no queremos oírlos. Seguí adelante. No porque quisiera olvidar, sino porque merecía ser recordado por alguien que conociera el valor del amor puro. Reconstruí mi vida. Poco a poco. Con dificultad. Cada gesto de la nueva mujer a mi lado me recordaba que el amor verdadero no requiere pruebas de fuego, no pone a prueba los límites. Se preocupa. Me miró como si viera dentro de mí, y allí encontré algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Pero la vida, esa ironía silenciosa, me jugó una mala pasada. Un día, mientras caminaba junto a la nueva mujer que me hacía reír, vi a mi ex al otro lado de la calle. Se detuvo. Yo también. Y por un instante, el tiempo se detuvo. Caminó hacia mí, con la mirada baja, los hombros pesados como si cargara con todo lo que había perdido. Se disculpó. No con palabras ensayadas, sino con el alma desmoronándose entre los dientes. Dijo que había cometido un error. Dijo que se arrepintió en cuanto se dio cuenta de que la cena sería el principio del fin. Que cuando vio a su jefe dispersarse entre risas huecas, comprendió lo que realmente había cambiado. Dijo que extrañaba mi silencio, mi presencia, la forma en que la escuchaba incluso cuando no sabía qué decir. Dijo que había empezado a dormir con la puerta del dormitorio cerrada para no recordar el sonido de mi respiración. Dijo que el arrepentimiento es un veneno que no mata, sino que consume lentamente. ¿Y yo? La perdoné. No por ella. Por mí. Porque albergar odio es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera.
Necesitaba cerrar ese círculo sin cargar con más peso. Le dije que estábamos a mano. Que lo que existía era genuino por mi parte. Y por esa misma razón, se acabó. Y terminé allí, en ese preciso instante, la última conversación que aún nos conectaba. Ella se quedó con el recuerdo de lo que perdió. Yo, con la paz de quien fue fiel hasta el final. Pero lo que ella nunca supo, y quizás nunca lo sabrá, es lo que me hizo tomar la decisión esa noche. No fueron solo las palabras. No fue la propuesta. Fue la mirada en sus ojos. La mirada en sus ojos cuando hizo la pregunta. Esa falta de vacilación. Esa ausencia de culpa. Como si nuestro amor se hubiera convertido en una concesión silenciosa, como si hubiera olvidado todo lo que habíamos construido. Allí, en esa mirada, me di cuenta de que su amor ya se había ido, y la pregunta fue solo el empujón final. Lo que ella tampoco supo fue qué pasó después. Lo que hice con las fotos. Con las cartas. Con los sueños. Lo que sentí cuando descubrí que todavía guardaba mi anillo en el cajón de su cómoda, incluso después de todo. Hay cosas que nadie sabrá nunca. Y otras que se revelan demasiado tarde. Pero lo más cruel de toda esta historia, el golpe más duro e inesperado, llegó tiempo después. Cuando por fin me vio con otra mujer. Pero no con cualquier mujer. Una mujer que era todo lo que ella decía querer ser. El tipo de mujer que admiraba pero que nunca logró ser. Y ese día, sus ojos lo dijeron todo. Ya no pedían perdón. Imploraban tiempo. Pero era demasiado tarde. Porque en ese momento, incluso el recuerdo de lo que ella era para mí, se había esfumado. ¿Y qué vio allí, en la mujer a mi lado, que la destrozó por dentro? ¿Cuál fue el gesto, la mirada, la palabra que le hizo comprender, de una vez por todas, que había perdido más de un matrimonio, que había perdido al amor de su vida? Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ninguna forma de engaño. Todas las historias que escucharás son ficticio, creado para mostrar, con intensidad y realismo, cómo la traición destruye relaciones, rompe la confianza y quita lo más valioso entre dos personas, el amor verdadero. Prepárate para sumergirte en una narrativa profundo, intenso e impactante. Respira hondo. La historia está a punto de comenzar. Se conocieron una tarde de otoño, una de esas en las que el cielo parece más cercano a la tierra y el viento trae una calma que casi engaña al corazón. No hubo música alta, ni fiesta multitudinaria, ni encuentro concertado por amigos en común. Fue una simple, discreta, pero infalible coincidencia. Él se había detenido en una cafetería para escapar del tráfico, ella para esperar a que pasara la lluvia. Sus miradas se cruzaron antes siquiera de hablar, y allí se plantó una semilla que crecería serena, sólida, como alguien que se acerca lentamente para no sobresaltar. Él se llamaba Isen, ella Claire. Trabajaba en consultoría financiera, era discreto, educado, de voz firme y mirada atenta. Claire era analista de comunicaciones, una mujer de presencia ligera, sonrisa fácil y una sensibilidad que rozaba lo poético. No lo sabían entonces, pero ese encuentro se convertiría en la base de algo más grande de lo que ninguno de los dos había experimentado jamás. Durante los primeros meses, todo giraba en torno al descubrimiento, gustos compartidos, películas antiguas, cafés favoritos, el miedo a perder a un familiar, la forma en que cada uno lidiaba con el silencio. Claire tenía una forma de escuchar que hacía que Isen sintiera que sus palabras eran valiosas. Él, a su vez, era paciente, no intentaba arreglarla, simplemente la acompañaba. Vivían en barrios diferentes, llevaban vidas ajetreadas, pero siempre encontraban la manera de verse. Eran el tipo de pareja que no hacía declaraciones públicas en redes sociales, sino que intercambiaban notas pegadas en la nevera con pequeñas promesas de amor. Y en medio de esa tranquila rutina, nació un sentimiento de compañerismo que muchos llaman amor, pero que en su caso se sentía como algo más profundo. Era confianza, era calidez, era el tipo de vínculo que se construye lentamente, con respeto, día tras día. Decidieron mudarse juntos 2 años después. La mudanza no fue un salto al vacío, sino un paso consciente. Isen quería compartir techo con ella, no solo por practicidad, sino porque ya formaba parte de su rutina como ninguna otra mujer lo había sido. Claire, a su vez, veía en él una inusual sensación de seguridad.
La forma en que le acomodaba la manta por la noche, o como recordaba la fecha de su primer beso sin perder el ritmo, eran detalles que la hacían creer que quizás, por fin, había encontrado a alguien que realmente la quería. El nuevo apartamento estaba en un pequeño edificio en una calle tranquila, donde cada ventana por la noche revelaba un trocito de la vida de alguien. La suya se iluminaba con cenas sencillas, largas conversaciones en el sofá y algún que otro desacuerdo que siempre terminaba en un silencio respetuoso y una reconciliación sincera. Sus familias se cruzaron con facilidad. Sus padres eran discretos y reservados, pero enseguida se encariñaron con la dulzura de Claire. Su madre viuda agradecía ver a su querida hija tratada con cariño. Isen era de los que le acercaban una silla y le servía el postre a su suegra, y Claire se reía de los chistes de su suegro, incluso cuando no los entendía del todo. Los amigos empezaron a verlos como un todo. No eran la pareja más efusiva, pero siempre estaban juntos en los eventos, tomados de la mano o intercambiando miradas cómplices. Y, poco a poco, construyeron una vida donde la costumbre se mezclaba con el cariño. Compartían tareas, facturas, viajes de fin de semana, responsabilidades y expectativas. Y más que eso, compartían silencio. Un silencio reconfortante que solo existe entre dos personas que se eligen cada día, incluso en los momentos sin palabras. Durante los siguientes 4 años, la vida continuó como siempre. Isen creció profesionalmente, asumió importantes cuentas y comenzó a viajar con más frecuencia. Claire recibió un ascenso, empezó a asistir a eventos de la empresa y conoció gente nueva. La rutina cambió. Los horarios se modificaron. Las conversaciones disminuyeron, pero el cariño permaneció. Al menos, eso era lo que ambos querían creer. A veces, ella lo esperaba hasta tarde con una copa de vino y el suave sonido del piano en la sala. Otras veces, él dejaba la cena lista antes de irse, con una nota recordándole que se cuidara. No hubo crisis. Solo una especie de sutil distanciamiento, creciendo lentamente, como una grieta que aún no es visible pero que ya amenaza la estructura. Las cenas con amigos continuaron, los viajes disminuyeron. Isen empezó a acostumbrarse a su ausencia los domingos por la tarde, cuando antes le encantaba cocinar para ambos. Claire empezó a llegar tarde del trabajo, justificándolo con reuniones interminables y nuevos proyectos. Había días en que todo parecía igual, y otros en que el silencio era más denso. Seguían durmiendo uno al lado del otro, pero no siempre se tocaban. Seguían besándose, pero sin la misma calidez. Seguían diciendo, buenos días, pero no siempre esperaban una respuesta. Aún así, para los demás, seguían siendo la pareja ideal. Los amigos envidiaban su calma, su estabilidad, su madurez, para saber cómo afrontar los momentos difíciles. Nadie veía lo que había tras las puertas cerradas, y quizá ni siquiera querían verlo. Un domingo cualquiera, Claire sugirió que decoraran juntos la habitación de invitados. Era algo que llevaban tiempo planeando, pero que siempre posponían. A Isen le extrañó su repentino entusiasmo, pero no lo cuestionó. Pasaron el día eligiendo cuadros, probando la posición de los muebles, riéndose de sus viejas elecciones. Fue uno de los pocos días en los que se rieron con ganas en los últimos meses. Y esa noche, mientras ella yacía con la cabeza sobre su pecho, ambos fingieron, durante unos minutos, que todo seguía igual. Pero la mirada de Claire estaba inquieta. Y Isen, aunque no lo dijo, presentía que algo no encajaba. Era como un aroma extraño en el aire, uno que no puedes identificar, pero que te pone nervioso. Aún así, la abrazó hasta que se durmió. Y se quedó allí, despierto, mirando al techo, intentando recordar cuando el contacto se convirtió en obligación y la sonrisa en escudo. La semana siguiente, Claire mencionó casualmente un evento de la empresa. Una cena de parejas, organizada para celebrar una nueva etapa del equipo. Isen escuchó, asintió y ella no insistió. Pero al día siguiente, al regresar del mercado, ella le hizo una pregunta que lo despertó. Le preguntó si él no podía ir, podría asistir acompañada, por su jefe. Su tono era informal, casi ligero. Pero las palabras, a Isen, le sonaron como un chasquido apagado. La miró, pero no respondió de inmediato. Ella lo notó, pero apartó la mirada. La pregunta quedó en el aire como un cuchillo.
Y él simplemente dijo que estaba bien. Y que si decidía ir, debería considerarlo el último evento al que asistiría como su esposa. Esa noche no discutieron. No hubo pelea ni lágrimas. Solo silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier escándalo. Claire se acostó temprano. Isen se quedó en la sala, mirando la pantalla apagada del televisor. Al día siguiente, se despertó antes del amanecer, preparó café, vació el cajón de su escritorio, dejó las llaves en la encimera y se fue. No dejó ninguna carta ni mensaje. Solo ausencia. Una ausencia que, en ese momento, pesó más que cualquier palabra. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Claire, era que esta historia aparentemente superada estaba lejos de terminar. Lo que vería meses después lo cambiaría todo. No lo que sentía por Isen, sino lo que veía en sí misma. Y sería en este encuentro, inesperado, doloroso, silencioso, que comprendería el verdadero significado de la pérdida. No de una relación, sino de un amor que, por descuido, se había dejado morir. El tiempo pasó como una lluvia fina y constante que humedece las paredes, en silencio, hasta que un día todo empezó a derrumbarse sin previo aviso. No hubo intercambio de mensajes, ningún intento de reconciliación. Claire siguió adelante con su vida, o al menos lo intentó. Después de aquella noche en que Isen se fue sin mirar atrás, pasó semanas en un estado de suspensión. Los días parecían demasiado largos, y las noches aún peores. El apartamento, antes lleno de pequeños ruidos y risas apagadas, ahora resonaba con sus propios pasos. Intentó convencerse de que era solo una fase, de que pronto se adaptaría, de que había hecho lo correcto al no luchar por una relación que parecía vacía. Pero el problema era que no podía olvidar las últimas palabras que él le había dicho, pronunciadas con una frialdad que nunca antes había oído: vete, y considera este tu último evento como mi esposa. Resonó como una sentencia. E incluso sin admitirlo, esperaba que regresara. No ese día, ni la semana siguiente. Pero algún día. No lo hizo. Los meses siguientes fueron un torbellino de compromisos, intentos de distracción, sonrisas falsas en cenas con amigos que le decían que merecía ser feliz. Empezó a repetirse esto, como un mantra infiel. Evitaba lugares que le recordaban a ellos, escondía fotos en cajas, cambiaba de ruta para no pasar cerca de su edificio. Intentó salir con otros, pero siempre era superficial, siempre desconectado. Las miradas de los demás carecían de la misma paciencia. Sus caricias carecían de la misma intención. Y en algún punto entre intentar seguir adelante y negar lo que sentía, se perdió a sí misma. Empezó a dormir poco, a trabajar demasiado y a ocultar su cansancio con maquillaje y un forzado sentido del humor. Su jefe, el mismo de la cena, mantuvo las distancias inmediatamente después. No hubo romance, ni siquiera una promesa. Solo vacío. Era amable, educado, pero objetivo. Nunca iba más allá de la superficie. Y Claire, poco a poco, comprendió que había confundido atención con afecto. Interés con sentimiento. Y esa confusión le había costado todo. Era un sábado por la tarde cuando todo empezó a cambiar. Había salido distraídamente a comprar un regalo para su sobrina cuando, al otro lado de la calle, divisó una silueta que reconocería incluso con los ojos cerrados. Y se encaminaba con una mujer a su lado. No iban de la mano, pero había algo en la ligereza de sus pasos, en la sincronía de su ritmo, que revelaba una apacible intimidad. Claire se detuvo sin darse cuenta, como si su cuerpo hubiera olvidado obedecer al impulso de seguir caminando. Observó desde lejos, sin ser vista, cómo se detenían frente a un puesto, intercambiaban unas breves palabras y sonreían. Había una paz en esa sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse por dentro. Porque no era rabia lo que sentía. Era una especie de anhelo mezclado con culpa, un dolor agudo que no provenía del abandono, sino de la conciencia. Isen estaba bien. Estaba completo. Y ella, por mucho que intentara aparentar paz, sabía que aún cargaba con fragmentos de lo que había dejado atrás. En los días siguientes, esa imagen la atormentó. Empezó a recorrer las redes sociales, buscando rastros de la mujer, intentando comprender quién era, de dónde venía, qué tenía que ella no.
Descubrió muy poco, casi nada. Pero lo suficiente para alimentar su inquietud. Sabía que no tenía derecho a sentirse así, que ella fue quien permitió que todo terminara, pero aún así, el dolor no cedía. Un mes después, cuando un amigo en común anunció que Isen asistiría a una jornada de puertas abiertas, un evento benéfico al que solían asistir juntos, Claire decidió ir. No estaba segura de por qué. Quizás por impulso. Quizás porque aún quedaban preguntas sin respuesta. Quizás porque, en el fondo, esperaba una oportunidad para decir lo que nunca había tenido el valor de admitir. Llegó temprano, pero él ya estaba allí. La mujer también. Conversaban con un grupo de personas. Claire se acercó lentamente, con el corazón acelerado y la mirada fija en él. Al verla, Isen dudó un segundo, pero mantuvo la expresión serena. Su nuevo compañero lo notó, pero no se apartó. Claire esperó el momento oportuno y se acercó. Lo apartó con un gesto contenido, y él, por cortesía, la siguió. Estaban a pocos metros del jardín, donde la música en vivo amortiguaba el ruido. La reunión fue silenciosa. Respiró hondo antes de hablar. Dijo que no esperaba volver a verlo así, pero que necesitaba decirle lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Que no buscaba perdón ni reconciliación, sino que él merecía oírlo de ella. Isen no dijo nada. Simplemente la miró con la misma mirada firme que ella conocía bien. Claire entonces confesó que se arrepentía. No solo por lo que pasó esa noche, sino por la frialdad de haberlo dejado irse sin luchar. Dijo que había intentado seguir adelante, pero que ningún intento había sido completo. Que había comprendido, demasiado tarde, que Isen era el único hombre que la amaba de verdad, sin juegos, sin egoísmo. Y que ella había destruido eso por una tonta ilusión, por un momento de vanidad y necesidad. Isen permaneció en silencio un largo momento, hasta que finalmente habló. Su voz era serena, pero llena de una profundidad que la traspasaba. Dijo que la había escuchado con respeto, pero que eso no cambiaba nada. Ya la había perdonado, no por ella, sino por sí mismo. Ya no había dolor, ni ira. Solo una ausencia de sentimientos. Dijo que había esperado semanas por un gesto, una palabra, algo que demostrara que ella quería luchar. Pero no lo hizo. Y decidió no vivir en un lugar donde solo él amaba. Dijo que su amor era real, sí, pero que el dolor lo había transformado. Y que, en silencio, había aprendido a amar a alguien que lo elegía cada día, sin dudarlo. Claire sintió que le picaban los ojos, pero se mantuvo firme. Dijo que lo entendía, que había perdido su valía en el camino. Y se giró para irse. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, oyó una suave voz a sus espaldas. Era la mujer. La nueva compañera de Isen. Se acercó lentamente, con una sonrisa amable. Él dijo que la sabía y que respetaba profundamente su historia compartida. Que no la juzgaba y que esperaba que Claire encontrara la paz. Claire, desconcertada, le dio las gracias en un susurro. Y fue allí, en ese momento, que todo se reveló. No porque hubiera gritos ni una confrontación, sino porque Claire vio, por primera vez, a la mujer que siempre había querido ser. No una rival, sino una mujer serena, segura y ligera. La que ahora caminaba junto al hombre que había perdido. Y comprendió que él no la había cambiado por otra. Simplemente había dejado de esperar. Esa noche, Claire llegó a casa y lloró sin reservas. No porque aún amara a Isen, sino porque comprendía, en todos los sentidos, que el amor que sentía, el respeto que recibía, el hogar que habían construido, todo era real, pero también finito. Y que las decisiones tienen consecuencias que el tiempo no puede borrar. Pasó la noche rebuscando entre sus recuerdos, buscando en sus propios defectos. Y comprendió que el verdadero peso del arrepentimiento es no querer volver atrás. Es saber que, aunque lo hagas, no hay nadie esperándote. Aprendió que el amor no grita. Se va en silencio. Y lo más cruel de todo no fue perderlo. Fue saber que había seguido adelante. Y que a su lado, ahora, está la mujer que ella nunca logró ser. Claire pasó meses intentando digerir ese encuentro, como quien mastica vidrio,
esperando que algún día el sabor amargo se volviera soportable. Siguió yendo a trabajar, cumpliendo con sus obligaciones, sonriendo a quienes le preguntaban cómo estaba, pero en su interior había una herida que no sanaba. No era solo la ausencia de Is en lo que dolía, sino en lo que se había convertido sin ella. Era la forma en que se rehacía a sí mismo sin guardar resentimiento, como si su historia juntos hubiera sido importante, sí, pero ya había terminado. Lo que más le dolía era darse cuenta de que no era el final en sí lo que dolía, sino el hecho de que no tenía otro lugar al que regresar. El hogar que perdió no era solo el apartamento o la rutina compartida, sino el lugar dentro de alguien que ya no la esperaba. Y quizás lo más difícil fue admitir que todo eso era resultado directo de sus decisiones, que cada paso hacia lo que creía ser la libertad terminaba encadenándola a un arrepentimiento que ahora la definía. Intentó cambiar su vida. Fue a terapia, leyó libros de autodescubrimiento y asistió a grupos de apoyo para personas que lidiaban con pérdidas emocionales. Y, en cierto modo, todo esto la ayudó. Pero hubo momentos, y hubo muchos, en que el progreso se vio engullido por pequeños recuerdos, la forma en que él le tocaba el pelo cuando dormía en el sofá, la forma en que la esperaba con café en las mañanas difíciles, el silencio reconfortante que compartían en el coche después de un largo día. Fue en estos detalles donde Claire encontró lo que realmente había perdido. Y cuanto más se acercaba a sí misma, más lejana parecía cualquier posibilidad de reconstruir con él. La nueva mujer que caminaba junto a Isen no era solo un reemplazo. Era la consecuencia de un hombre que decidió no conformarse con migajas. Que eligió ser amado de la manera correcta, y por alguien que lo viera a través de los ojos que ella ya no tenía. Isen, por su parte, experimentó ese reencuentro con serenidad, pero no sin peso. Una parte de él aún recordaba a la mujer de la que una vez estuvo enamorado. Pero ahora vivía en un cajón cerrado dentro de sí mismo, donde guardaba todo lo que había sido importante pero que ya no le servía. El nuevo amor que lo acompañaba no era fruto de la comparación ni de la sustitución, era otro camino, otro ritmo, otra presencia. Había ligereza donde antes había ansiedad, había reciprocidad donde antes había esfuerzo unilateral. Y esto le hizo comprender, con claridad, que algunas historias terminan no por falta de amor, sino por una negligencia excesiva. Cuando Claire apareció esa tarde en la gala benéfica, no sintió rabia ni añoranza. Sintió compasión. Porque supo, en sus ojos, que por fin había comprendido. Y eso bastaba. No había nada que exigir, nada que devolver, nada que sanar. La vieja herida se había convertido en una cicatriz. Una que llevaría sin dolor, como quien respeta lo que ha pasado pero no permite que defina lo que vendrá. La relación con su nueva pareja maduró con el tiempo. Ella lo amaba simple y profundamente. No era de promesas vacías ni juegos emocionales. Decía lo que sentía, escuchaba lo que él no decía y estaba presente sin necesidad de audiencia. La familia de Isen la recibió como alguien que había llegado para enriquecer sus vidas, y ella, a su vez, respetó todo lo que la había precedido. Juntos, crearon una nueva rutina, más ligera, más consciente. Y con el tiempo, Isen reaprendió a reír de verdad, a hacer planes sin miedo a que lo sabotearan, a compartir su mundo sin ser anulado. Y fue en ese espacio donde ocurrió algo sorprendente. Un día, en un paseo casual, la miró y sintió algo que nunca había sentido, ni siquiera con Claire, una tranquila certeza. No era euforia, ni pasión ciega. Era la profunda comprensión de que estaba exactamente donde debía estar. Claire, por otro lado, tardó más en comprender su nuevo lugar en el mundo. Los intentos de nuevas relaciones se volvieron escasos. No porque no quisiera compañía, sino porque ahora sabía lo raro que es encontrar a alguien que ame sinceramente. Empezó a escribir, canalizando su dolor en crónicas que nunca había compartido con nadie. Creó un blog anónimo donde hablaba de pérdidas, arrepentimientos y decisiones irreversibles. Y allí, sin saberlo, ayudó a otros a ver lo que ella vio demasiado tarde. Un día, en una de estas publicaciones, escribió que el amor es como una planta rara, si no la riegas, no muere inmediatamente. Se seca lentamente, hasta que un día, te das cuenta de que no queda nada allí, solo tierra seca. Y no importa cuántas veces la vuelvas a plantar, nunca volverá a ser la misma flor. Sus caminos nunca se cruzaron. Y así era. No había vuelta atrás, ni puentes que reconstruir.
Lo que pasó entre ellos fue fuerte, cierto, pero tenía fecha de caducidad. Y la lección quedó grabada en cada uno de ellos de diferentes maneras. Ethan siguió adelante con su vida junto a alguien que lo eligió con todo su corazón. Claire siguió adelante con el dolor de saber que no siempre es posible arreglar lo que está roto. Y quizás ese fue el mayor castigo, no el abandono, sino la conciencia de su error. No la soledad, sino el eco del amor que ella misma rechazó. La vida tiene maneras silenciosas de enseñarnos. A veces, es en la sonrisa de otro que comprendemos el valor de quienes nos sonrieron. A veces, es en la ausencia que descubrimos el verdadero significado de la presencia. Y la traición, aunque a menudo se presente como impulso o necesidad, casi siempre surge del descuido. No se trata de deseo. Se trata de falta de gratitud. De la incapacidad de reconocer el valor de lo que tenemos mientras aún lo tenemos. Y cuando eso sucede, no hay perdón que pueda devolver el tiempo perdido. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Te conmovió? ¿Crees que, en algunos casos, el perdón libera, pero no reconstruye? Cuéntanos tu opinión, queremos saberla. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras conmovedoras historias. Esta historia nos deja una reflexión importante: la traición no solo destruye relaciones. Rompe la confianza, desfigura recuerdos y borra futuros. Transforma el amor más hermoso en dolor y silencio. Y a veces, cuando finalmente llega el arrepentimiento, no hay nadie esperando al otro lado. Recuerda, ninguna emoción pasajera vale el precio del amor verdadero. Valora a quienes están a tu lado. Respeta a quienes eligieron compartir su vida contigo. Este canal no apoya ni apoyará ningún tipo de traición. Aquí, nuestra misión es clara: contar historias que muestren con realismo que la traición es renunciar a todo lo que el corazón ha luchado por construir. Ahora, respira hondo, y lleva esta historia contigo. Porque algunas lecciones no necesitan vivirse, solo necesitan escucharse y nunca olvidarse.